programa, si usted nos contacta en este momento, esto es solo para mujeres. Estamos hablando esta tarde de pruebas, de las pruebas, distintas pruebas, cuáles son, cómo se hacen para detectar el COVID-19. Tenemos en la línea al doctor Carlos Rodríguez, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, infectólogo, con quien vamos a conversar sobre las distintas pruebas, porque nosotros escuchamos mucho la prueba rápida, la PCR. ¿Qué son estas pruebas, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Zoila, ¿qué tal? Mira, hablar de pruebas y hablar de diagnóstico, el diagnóstico de una infección viral, llámese este nuevo coronavirus o cualquier otra infección viral, implica diferentes metodologías de diagnóstico. Existen, el virus tiene diferentes partes y obviamente se utilizan diferentes partes para crear esas pruebas que puedan diagnosticar. Cuando hablamos de pruebas rápidas, hay que separar lo que es prueba rápida. Prueba rápida es porque esté en un tiempo muy corto para tener un diagnóstico. Pero estas pruebas pueden ser de diferentes etiologías o diferentes formas de hacerse. Pueden hacerse con antígenos, pueden hacerse con anticuerpos y también pueden hacerse con la parte molecular o parte del genoma de una prueba. Cuando hablamos de la prueba clásica en este diagnóstico que la hacemos por PCR, o sea, por reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, estamos detectando parte del genoma viral, parte del material genético del el virus, ¿no? Entonces, cuando aquí se está hablando básicamente de dos partes, nada más. Las pruebas convencionales que se hacen por PCR, por reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, y lo que llama la gente las pruebas rápidas, que son unas pruebas que detectan antígenos y anticuerpos. Si pensamos qué sucede con la infección, sabemos que en una primera etapa el organismo no produce, para producir anticuerpos tiene que pasar unos de 7 a 10 días para comenzar a tener esa respuesta, que es lo que detectan las pruebas rápidas que andan acá. Porque la prueba convencional... ¿Por dónde se hace la toma de la muestra, doctor? Ok, la toma se hace primero por un hisopado, con un hisopo largo, nasofaríngeo. Puede ser a través de la saliva o puede ser por un aspirado traqueal, un aspirado de secreción pulmonar. Pero básicamente, si usted no está intubado, usted no está grave ni mucho menos, es un hisopado nasofaríngeo. Lo que detecta esa prueba por reacción en polimerasa en tiempo real, detecta parte del material genético de la prueba, esto va a ser rápidamente diagnosticado en la medida que usted se infecta. No tiene que esperar producción de anticuerpos, que es lo que detectan las llamadas pruebas rápidas que están circulando. Por esa razón, en una primera etapa, para el diagnóstico, estas pruebas rápidas que detectan inmunoglobulinas de la clase IgM inicialmente o IgG después que usted pasó la infección, no sirven para un diagnóstico inicial cuando usted quiere saber si la persona tiene o no la infección. Ok, doctor, a ver si nuestra comunidad y nosotras entendemos. Entonces, ¿cuál es la prueba que debe hacerse para saber si usted lo tiene o si no lo tiene? La prueba por reacción en polimerasa en tiempo real, que es la PCR en tiempo real. Esa es la prueba, el gol estándar es de esa prueba. Porque si la otra no le va a dar un diagnóstico y tiene una mayor... Esa es la que se hace por el hisopado. La que se hace por el hisopado. Las otras, las inmunoglobulinas, se detectan por sangre. Ok. Doctor, yo no quisiera que usted se nos fuera sin que tocáramos los dos otros elementos que están ocurriendo en paralelo. Han aumentado los casos de malaria y han aumentado los casos de dengue. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Yo decía en el día de ayer que particularmente en mi casa, los mosquitos se están dejando sentir. Bueno, pero fíjate, hay una parte que es importante y que depende de nosotros, que es la acumulación de agua, los cacharros en los patios, las gomas viejas,
todo ese acúmulo de basura en nuestros patios y en nuestro entorno, es un deber nuestro mantenerlo limpio, porque sabemos que el mosquito del dengue crece en agua limpia, en esos estanques, en esas axilas de las bromelias, en los floreros, en esa agua crece. Y hay una parte que todo el mundo quiere, no le vamos a achacar esto al Estado ni a salud pública, por Dios, esto es una cuestión nuestra, igual que el agua que tiene en la casa. Acuérdense la historia de cloro untado, tanque tapado. Cloro untado, tanque tapado. Claro, porque sabemos que mucha gente no tiene agua en su casa, en tubería, y tiene que almacenar agua, y por esa razón debe hacerlo de esta manera, untarle su cloro y taparlo para evitar el criadero de los mosquitos. Claro, dengue y malaria tenemos el año entero, entonces es una cosa. Y el sistema de salud, no porque llegó una enfermedad, las otras enfermedades entienden que deben esconderse, en lo absoluto. Por esa razón es que los sistemas de salud nuestros, que son precarios, pueden colapsar, porque además de las enfermedades que comúnmente hay, se agrega esta nueva que acarrea una serie de acceso a nivel de sistema de salud, y puede hacerlo colapsar, porque mucha gente al mismo tiempo procurando un servicio de salud, y más en unas condiciones que muchas veces puede ser de gravedad, pues va a hacer que el sistema, que siempre ha estado deprimente, que siempre ha estado precario y apenas puede resolver algunas cosas, en ese momento se haga, pues obviamente incapaz de resolver un problema. Por eso es que se está haciendo todo este movimiento preventivo. No es exactamente para que no te dé, para que no colapse el sistema. Además. Correcto, y para que cada uno, utilizando mascarilla y las medidas de higiene, evite tener que procurar al mismo tiempo una gran cantidad de personas los servicios médicos. Es decir, que hay mucha negligencia de parte de la población que no acaba de entender cuál es su papel dentro de esto. No es todo consecuencia del Estado ni de las autoridades. Hay una parte que es nuestra. Esa negligencia de salir a la calle sin mascarilla, de estornudar y toser al aire libre, de no taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el pliegue del codo y la parte interna del pliegue del codo. O sea, todas estas cosas, de no lavarnos las manos, de no utilizar alcohol gel si no tenemos... O sea, toda esta cosa es individual, Zoila, depende de cada uno. Entonces esa educación tenemos que tenerla por el bien de todos. Igual aglomeración de personas, mucha gente junta en un supermercado, en un banco. No debe ser, mucho menos lo que sucedió en Puerto Plata, por Dios. Bueno, gracias, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por llevarnos luz, ya por lo menos tenemos noción de cuál es la diferencia entre una prueba y la otra. Muy amable. No, yo no quisiera que nos fuéramos, perdón. Si queremos... No quisiera que nos fuéramos, quiero aprovechar su participación con nosotras para que podamos hacer un cuadro de diferencias entre COVID y una gripe natural, una gripe normal de la que hay permanentemente. Ok, mira, hay síntomas que son comunes, por ejemplo, la fiebre, un dolor de cabeza, pero el COVID, obviamente COVID-19, pues tiene una tos más seca, que eso es importante. Algunas personas pueden tener esa pérdida del olfato y del gusto, que eso no se ve con una gripe convencional o con un resfriado común. En fase inicial, doctor. En parte inicial, y no hay tanta mucosidad. Es más, hay personas que solamente como síntoma tuvieron la pérdida del olfato y del gusto. Entonces, muchas cosas no son exactamente solo respiratorias. Hay mucha gente que lo que tuvo fue un cuadro diarreico. Ok, entonces hay que tener muy claro que, claro, lo clásico que va a ser dolor de cabeza, fatiga, malestar general, fiebre y un cuadro respiratorio que puede llegar a agravarse y dar una dificultad para poder respirar. Pero en sentido general, el 80% de la población aproximadamente va a tener un cuadro leve que va a pasar como un resfriado, como una virosis cualquiera, de un malestarcito, y en 2 o 3 días la persona estar bien, para que la gente entienda que no exactamente todo el mundo. Ahora,
cerca de un 20% es lo que van a necesitar de cuidados hospitalarios específicos, de internamiento, y dentro de ellos alrededor de un 5%, pues que va a precisar de unidades de cuidados intensivos, después de llegar a necesitar un ventilador para poder respirar. Pero fíjate qué porcentaje. Lo que pasa es que cuando hay mucha gente infectada, ese porcentaje es mucha gente para nuestro sistema, que siempre está al borderline para tratar el resto de enfermedades en el día a día. Somos un país de tercer mundo y hay que entenderlo, porque hasta los mismos países desarrollados han colapsado los sistemas. Bueno, Estados Unidos particularmente tiene un colapso no solamente en su sistema de sanidad, tiene un colapso en los servicios funerarios. No, obviamente, imagínate la cantidad de muertos. Sin embargo, dado un momento de la pandemia, un momento en que ya se entiende que mucha gente se ha expuesto, mucha gente está recuperada, las pruebas rápidas que implican la cuantificación o la identificación de inmunoglobulinas se hacen importantes para saber a quién ya le dio. Porque habrá mucha gente que le dio un cuadro leve que ni sabe que le dio. Y cuando tú le haces una prueba de calidad que detecte inmunoglobulinas, prueba de calidad, dije la palabra calidad, inmunoglobulinas, tú vas a saber a quién le dio y quién no le dio y quién ya puede estar en el mercado laboral, pues obviamente para reactivar la economía. Porque no hay nada, el no tener prueba, no hay nada peor que no tener prueba, es tener prueba de mala calidad. Una pregunta, doctor. Por WhatsApp y en redes sociales anda un documento de alguna asociación, como un estudio que habla de las posibles fechas de salida de la pandemia de países en el mundo. ¿Eso es cierto? ¿Esas fechas estimadas? Todo eso es estimado, todo eso es predictivo, pero no necesariamente. Incluso hay que pensar en que después que usted tiene una primera oleada, puede venir una segunda oleada. Sí. Porque acuérdese que no todo el mundo le va a dar en una primera intención. Ahora mismo todo el mundo que se está guardando, etcétera, etcétera, puede que no le dé y que de repente vuelva otra vez. Y ya lo vemos inclusive en la misma China, que ha vuelto a tener casos de nuevo, porque obviamente ahí quedó mucha gente todavía que no se expuso al virus y se está exponiendo por primera vez en una segunda oleada. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso la medida de higiene, lavado de manos, no tocar la cara, la boca, los ojos con manos sucias, ese tipo de cosas, el distanciamiento social, el usar mascarilla, todas estas cosas las vamos a tener por un tiempo muy largo, hasta que venga o un medicamento ideal, que no existe hasta ahora, el propio para eso, así con nombre y apellido, y para que exista una vacuna que podamos inmunizarnos, y al que no le haya dado se inmuniza y punto. Y acabó. Gracias. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay. Nos vamos a un momento de publicidad. Regresamos de publicidad. Vamos con la doctora Patria Ovalles. La doctora, mi amor, la doctora fue donde Limesa y fue al salón, mi vida. La peinó Adela Miranda antes de venir para donde nosotras. Vamos un momentito a publicidad. Ya venimos. Solo